Hola a todos. Hoy quiero compartir la historia de alguien que conozco muy bien, una mujer llamada Elena. Esto ocurrió hace unos 2 años, más o menos, en un momento de su vida que se suponía tranquilo. Ya tenía 50 y tantos. Su hijo ya era adulto y tenía esa vida que muchos ven desde fuera y creen que ya está resuelta, ¿saben? Pero dentro, la casa estaba llena de silencio. Acababa de perder a su padre, un duelo profundo que parecía no tener cabida para ser vivido de verdad, y sentía que su matrimonio se había convertido en un acuerdo de convivencia, sin la unión que una vez tuvo. Me contó que se sentía como un mueble viejo en su propia casa, útil, pero que ya nadie notaba. Fue en ese contexto que tomó una decisión que, a su familia, le pareció una locura: viajar sola, durante una semana entera, a un pequeño pueblo costero que su padre adoraba. Fue un intento desesperado por respirar, por encontrarse en medio del caos interno que nadie parecía ver. Y poco sabía ella que esa búsqueda de aire la llevaría a un día en el que casi se ahogaría para siempre. Antes de continuar con este relato, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para ver más historias emocionantes. El pequeño pueblo era uno de esos lugares tranquilos, con olor a mar y un ritmo pausado, el tipo de lugar que eliges para escapar del ruido del mundo y escucharte a ti mismo. Elena había alquilado una pequeña cabaña por internet, una cosita sencilla con balcón al mar. La idea era pasar esos días allí, paseando por la playa, leyendo, intentando ordenar sus pensamientos y, sobre todo, procesar el duelo por su padre, algo que parecía imposible en su rutina diaria. Su marido y su hijo no comprendían su decisión. Para ellos, era un capricho, una huida innecesaria, y las insistentes llamadas que empezó a recibir incluso antes de llegar a su destino eran prueba de ello. Pero estaba decidida. Necesitaba ese tiempo, ese espacio. Lo que no podía imaginar era que el universo tenía otros planes, y que el refugio que había buscado con tanto ahínco estaba a punto de convertirse en el epicentro del día más largo y transformador de su vida. Un día que comenzó con un pequeño pero devastador revés que pondría a prueba todas sus fuerzas, mucho antes de lo esperado. La llegada de Elena a ese pequeño pueblo costero estuvo marcada por una mezcla de esperanza y profundo cansancio, acumulado no solo por el viaje, sino por años de tensiones no resueltas. Bajó del autobús en la pequeña estación, sintiendo el aire salado en el rostro como una promesa de purificación, de renovación. Con su maleta con ruedas en una mano y la dirección de la casa rural en la otra, escrita en un papel arrugado, caminó por las calles tranquilas, observando las casas sencillas y los barcos de pesca que descansaban en la arena. Había una paz en ese lugar que contrastaba violentamente con la tormenta que llevaba dentro. Cuando encontró la calle y el número indicados en el anuncio en línea, se le encogió el corazón. La casa rural que había alquilado, que había pagado por adelantado con sus ahorros, simplemente no existía. En su lugar solo había un terreno baldío, con maleza alta y un cartel de "se vende". El golpe fue como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento y completamente perdida, sola en un lugar desconocido, sin ningún lugar a donde ir. Fue en ese momento de total impotencia, sentada en la acera con la maleta a su lado, con lágrimas de frustración y desesperación comenzando a brotar, que la segunda parte de su transformador día empezó a tomar forma. Un hombre que cortaba el césped en la casa de al lado, un caballero de unos 50 años, con las manos callosas por el trabajo y una mirada serena, notó su angustia. Se acercó con cautela, sin ser intrusivo, y le preguntó si necesitaba ayuda. Era Arthur. Elena, avergonzada, le explicó la situación de la estafa, con la voz entrecortada por la vergüenza de haber sido tan ingenua. Arthur escuchó con paciencia, y ella vio en sus ojos no lástima, sino genuina empatía, la mirada de alguien que quizás también había conocido sus propios reveses. Tras escuchar toda la historia, hizo algo que lo cambiaría todo. Le ofreció la pequeña habitación de invitados que tenía en la parte trasera de su casa, solo hasta que pudiera encontrar otro lugar o averiguar cómo volver a casa. Fue un gesto de pura bondad, viniendo de un completo desconocido,
y la primera chispa de luz en un día que, para Elena, ya parecía completamente sumido en la oscuridad. Aceptar la oferta de Arthur fue un acto de pura necesidad, pero Elena me confesó que al entrar en su casa, sintió una oleada de vergüenza y vulnerabilidad. La casa era sencilla, dispuesta de una manera que solo los hombres que viven solos pueden lograr, con una atmósfera de silencio y soledad que, paradójicamente, la reconfortaba. Había libros apilados en los rincones, un ligero aroma a café recién hecho y una sensación de tiempo suspendido. Arthur la acompañó a la habitación de invitados, una habitación pequeña y limpia, y le dijo que se pusiera cómoda, que se tomara su tiempo. Para Elena, que había salido de su casa sintiéndose como una intrusa, fue extraño ser recibida con tanta sinceridad por un completo desconocido. Se sintió agradecida, pero también expuesta, como si su crisis personal, su fragilidad, estuvieran impresas en su rostro a la vista de todos. Ese día, que se suponía sería de independencia y redescubrimiento, había comenzado con una dependencia total de la bondad de los demás. Una ironía que no pasó desapercibida para ella y la hizo reflexionar aún más sobre el poco control que realmente tenemos sobre la vida. Esa noche, Arthur preparó una cena sencilla, sopa de verduras y pan, y comieron en la pequeña cocina, bajo la luz amarillenta de una única lámpara de araña. Fue la primera vez en mucho tiempo que Elena se sintió realmente escuchada. Arthur no la acribilló a preguntas invasivas, pero su calma y su atención la invitaron a hablar, y así lo hizo. Le contó del viaje, del recuerdo de su padre, de cómo se sentía perdida en su propia vida a los 50. Me contó que las palabras le salieron a trompicones, como si llevaran mucho tiempo atascadas. Arthur la escuchó con una paciencia que la desarmó, asintiendo de vez en cuando, no con lástima, sino con profunda comprensión, la comprensión de quien ha navegado aguas similares. No ofreció soluciones fáciles ni consejos banales, simplemente escuchó, y en ese simple acto de escuchar, Elena sintió una conexión humana que había echado de menos durante años. Aquella cena improvisada, en la cocina de un desconocido, fue el verdadero comienzo de su viaje, el momento en el que empezó a desempacar no su maleta, sino su alma. A la mañana siguiente, Arthur la invitó a dar un paseo por la playa. El sol aún estaba bajo, tiñendo el cielo de suaves colores, y el sonido de las olas era la única banda sonora. Fue durante este paseo, con los pies en la arena fría, que Elena continuó desahogándose, sintiéndose segura para profundizar en sus frustraciones. Me contó que habló de su matrimonio, de cómo el amor y la pareja se habían convertido en una rutina de convivencia silenciosa, donde se sentía más administradora del hogar que esposa. Habló de su hijo adulto quien, a pesar de tener su propia vida, todavía no parecía ver a su madre como una mujer con sus propias necesidades y crisis, solo como un refugio siempre disponible. Las insistentes llamadas que seguía ignorando en su celular eran de ellos, y le confesó a Arthur la angustia que sentía por no querer contestarlas, mezclada con la culpa por mudarse. Era la primera vez que verbalizaba a alguien el tamaño del vacío que sentía, la sensación de haberse dedicado durante décadas a roles que, de repente, parecían ya no encajar con ella. Arthur, caminando a su lado, la escuchaba con la misma atención que la noche anterior. Y entonces empezó a compartir un poco de su propia historia, sutilmente y sin intención de comparar dolores. Habló de su difunta esposa, de cómo su enfermedad, el Alzheimer, se la había llevado poco a poco, mucho antes de que su cuerpo la abandonara. Describió el dolor de ser olvidado por quien más amaba, de convertirse en su cuidador, su padre y, a veces, en un extraño para ella. Y fue en este contexto de pérdida que mencionó, por primera vez, a un amigo que lo había ayudado a superarlo todo, un amigo viajero, como lo llamaba, que le había enseñado a ver el mundo de 1900 otra manera. No era un sermón, sino un relato personal de dónde había encontrado su fuerza. Para Elena, escuchar esto fue como abrir una pequeña ventana en una habitación oscura. Ella, que se había sentido tan sola en su dolor, se dio cuenta de repente de que este hombre a su lado también conocía profundamente lo que eran la pérdida y la soledad.
y había encontrado una manera no solo de sobrevivir, sino de mantener la serenidad. Elena me contó que, en ese momento, sintió un deseo abrumador de huir, de dejarlo todo atrás y empezar de cero en otro lugar, como si fuera posible borrar 5 décadas de su vida. Fue entonces cuando Arthur, con su habitual calma, le hizo una pregunta que la sacó de su ensoñación. No le preguntó por el destino de su viaje, sino por el destino de su corazón. Usando una frase que, según dijo, había aprendido de su amigo viajero, le preguntó de qué le serviría ganar el mundo entero, encontrar esa supuesta libertad que buscaba, si en el proceso perdía su propia alma, su esencia. Para Elena, escuchar eso fue un shock. Nunca había pensado en esos términos. Su alma parecía ser precisamente lo que estaba en juego, lo que sentía perder entre la rutina y las relaciones desgastadas. La pregunta de Arthur la obligó a reflexionar sobre lo que realmente buscaba. ¿Era escapar de su vida o escapar de sí misma? ¿Y cuál era, después de todo, el verdadero tesoro que esperaba encontrar al final de ese viaje? La sencillez de aquella pregunta la desarmó por completo, haciéndole darse cuenta de que quizá estaba buscando las respuestas en los lugares equivocados. Al ver la confusión en sus ojos, Arthur continuó su reflexión, compartiendo una sabiduría que, según él, había aprendido a las malas mientras cuidaba a su esposa enferma. Explicó que al final de la vida, cuando miramos atrás, no recordamos el tiempo transcurrido, los años acumulados, sino los momentos vividos. Y, más importante que los momentos en sí, lo que realmente queda grabado en el alma son las personas con quienes los compartimos. Cada una de sus palabras parecía reflejar la verdad de su propia experiencia con la pérdida de su esposa, cuyo recuerdo se había perdido, pero cuyo amor había atesorado en los momentos que compartieron juntos. Para Elena, quien se distanciaba activamente de su esposo e hijo, esas palabras fueron como un espejo. Buscaba momentos de soledad para sanar, pero estaba, en el proceso, desestimando la importancia de las personas que, a pesar de los conflictos y las heridas, conformaban el tapiz de su vida. Esa pregunta la golpeó fuerte, poniendo en duda todo el propósito de su viaje y haciéndola reflexionar sobre qué significaba realmente vivir la segunda mitad de su vida. Más tarde ese día, mientras tomaban café en el porche, Arthur mencionó con melancólico cariño que su difunta esposa, en las últimas etapas del Alzheimer, tenía la costumbre de esconder pequeñas cosas por el jardín, como si guardara tesoros que solo tenían sentido en su vida privada. Dijo que después de su muerte encontró la mayoría, pero que siempre sentía que había una última cajita que ella mencionaba en sus momentos de lucidez y que él nunca podía encontrar. Impulsados por una discreta curiosidad, fueron al jardín y en un rincón olvidado, bajo un viejo rosal, encontraron una pequeña caja de metal oxidada. Dentro no había nada de valor monetario, solo una fotografía descolorida de los dos, de jóvenes, y un trozo de papel con una frase escrita con su letra temblorosa. El tiempo no se mide en los relojes, sino en los corazones que amamos. Para Elena, leer eso, en ese preciso momento, después de todas las conversaciones y reflexiones del día, fue como recibir un mensaje directo del universo. La verdad era tan simple y a la vez tan profunda que la dejó sin aliento. Fue allí, con ese pequeño tesoro de recuerdos en su mano, que el viaje de Elena llegó a su punto de inflexión. Toda la angustia, la necesidad de escapar, la confusión, todo pareció asentarse y encontrar un nuevo lugar en ella. Me contó que, en ese momento, la invadió una inmensa paz, la paz que da la claridad. Comprendió que su crisis no se resolvería huyendo a una playa desierta, sino regresando y aprendiendo a contar sus días de otra manera, a valorar los corazones que, a pesar de todo, formaban parte de su historia. Entró en casa, cogió su móvil, que había estado en silencio todo el día, e hizo una llamada. No sé exactamente qué dijo, pero pude ver, en su postura, en la serenidad de su voz, que ya no era Elena quien huía, sino una mujer que había decidido volver a casa, no a la vida que tenía antes, sino a construir una nueva vida,
con la misma gente, pero con un corazón nuevo, un corazón que, ese día, por fin supo dónde estaba su verdadero tesoro. Tras la llamada, una profunda calma se instaló entre Elena y Arthur. Ella le contó su decisión de volver a casa, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque por fin se sentía con la fuerza suficiente para afrontarlos. La gratitud que sentía por ese hombre era inmensa y difícil de expresar con palabras. No le había dado respuestas, pero la había ayudado a plantearse las preguntas adecuadas. No le había ofrecido un camino, pero la había iluminado para que pudiera encontrar el suyo. Esa noche, en la sencillez de aquella casa de playa, comprendió que el refugio que tanto había buscado no era un lugar geográfico, sino un estado de ánimo, una paz interior que necesitaba aprender a cultivar, a pesar de las tormentas externas. Su despedida a la mañana siguiente fue breve y sin dramas, como corresponde a dos personas que han compartido algo verdadero y profundo. Había respeto mutuo en sus miradas, la silenciosa comprensión de que ese encuentro fortuito había sido, de hecho, un punto de inflexión crucial en sus vidas, un recordatorio de que la bondad y la conexión humana pueden surgir en los momentos y lugares más inesperados. El viaje de regreso fue completamente diferente al de ida. Elena me contó que, de ida, cada kilómetro la alejaba de una vida que la asfixiaba. De vuelta, cada kilómetro la acercaba a la oportunidad de reconstruir esa misma vida sobre nuevas bases. Ya no se sentía víctima de las circunstancias, sino protagonista de su propia historia, con una pluma en las manos por primera vez en mucho tiempo. Sabía que las conversaciones con su esposo e hijo serían difíciles, que el camino hacia una nueva dinámica familiar sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez no tenía miedo. Se sentía preparada. Ese día único y transformador, que había comenzado con la humillación de un golpe y la soledad de la impotencia, había terminado con el descubrimiento de una fuerza que desconocía tener. La crisis no la destruyó, la despertó. Y regresar a casa no fue una derrota, sino su mayor victoria. La victoria de alguien que dejó de huir y eligió, con valentía y un corazón renovado, luchar por la vida que realmente quería vivir. Lo que más me impacta del viaje de Elena es que su transformación no fue ruidosa, ni un acto de rebelión performativa contra su familia ni su marido. Fue una revolución interna silenciosa, que comenzó con la valentía de admitir que no era feliz y que merecía algo más que la invisibilidad a la que se había acostumbrado. El viaje, el golpe de estado, el encuentro con Arthur, todos estos fueron catalizadores, eventos externos que la obligaron a confrontar lo que ya sentía en su interior. El verdadero punto de inflexión no fue cuando decidió regresar a casa, sino cuando comprendió que tenía derecho a regresar de otra manera, a renegociar los términos de sus propios afectos y su propia vida. No necesitó un gran plan de venganza ni una huida espectacular, solo necesitó un solo día de pruebas, para desenterrar la fuerza que siempre había estado ahí, latente bajo capas de deber, dolor y resignación. Hoy, cuando hablo con ella, veo a una mujer de 50 años con un brillo en la mirada que antes no tenía. Ella y su esposo han encontrado una nueva forma de relación, más honesta y equilibrada, porque ella ha aprendido a poner límites y a expresar sus necesidades. Su relación con su hijo también ha cambiado, convirtiéndose en un diálogo entre dos adultos, y ya no en una calle de un solo sentido. No emprendió otro gran viaje para encontrarse a sí misma. Descubrió que podía encontrarse a sí misma cada día, en las pequeñas decisiones, en la forma en que ocupa su espacio en el mundo, en la forma en que ya no permite que el silencio de los demás defina el volumen de su propia voz. Su historia para mí es la prueba de que el redescubrimiento no tiene edad y que, a veces, el mayor acto de valentía es simplemente decidir no aceptar una vida que no nos encaja y tener el coraje de luchar por la vida que, en el fondo, siempre supimos que merecíamos. Los años que siguieron a ese día que cambió su vida demostraron que la decisión de Elena de regresar a casa no era para retomar su antigua vida, sino para crear una completamente nueva. Juntos, ella y Arthur se convirtieron en una fuerza impulsora del cambio en esa pequeña región. Su primera gran iniciativa
Tras garantizar condiciones dignas a los trabajadores de la finca de Arthur, fue la construcción de una pequeña biblioteca comunitaria, que pronto se convirtió en una escuela de refuerzo para los niños del pueblo. Elena, quien había luchado por obtener su propia educación en la vejez, sintió una inmensa pasión por este proyecto. Quería asegurarse de que ningún otro niño, especialmente las niñas, sintiera la vergüenza o la limitación de la ignorancia que ella misma había conocido. Verla entre los libros, ayudando a los pequeños con sus tareas, con una paciencia y un cariño que su propia familia rara vez le había mostrado, era ver cómo un ciclo de dolor se rompía y se transformaba en oportunidades para otros. Fue su respuesta silenciosa y poderosa a un mundo que una vez la había considerado insignificante. La relación entre Elena y Arthur floreció en algo mucho más profundo que la simple gratitud o amistad. Se convirtieron en socios en todos los sentidos. Él, con su sabiduría serena y su conocimiento de la tierra y su gente. Ella, con su nueva determinación, su empatía agudizada por el dolor y su increíble capacidad de organización. Eran el equilibrio perfecto. Recuerdo una tarde en que los vi sentados en el porche, observando el movimiento del pueblo, el sonido de los niños saliendo de la nueva biblioteca. No necesitaron decir nada. Había una complicidad en su silencio, una comprensión que solo se forja entre dos personas que se han encontrado entre las ruinas de sus vidas y han decidido construir algo hermoso juntos. El suyo no era el amor abrumador de las novelas románticas, sino algo mucho más sólido. Un refugio construido ladrillo a ladrillo, con respeto, admiración y un propósito compartido que dio un nuevo sentido a sus días. El éxito de la biblioteca fue solo el comienzo. Elena, ahora con una confianza que la revitalizaba, empezó a notar otras carencias en la pequeña comunidad, otras heridas que necesitaban atención. La más evidente era la falta de acceso a la atención sanitaria básica. Los ancianos del pueblo, como sus padres, a menudo sufrían en silencio o dependían de largos y costosos viajes al pueblo más cercano. Fue entonces, durante otra de sus conversaciones nocturnas con Arthur, que la idea de crear una pequeña clínica de salud empezó a tomar forma. Juntos, movilizaron recursos, contactaron a voluntarios y transformaron un edificio abandonado en un espacio de atención y recepción. Arthur, con su habilidad para comunicarse con la gente del lugar, organizó esfuerzos colectivos para renovar el edificio, mientras que Elena, con sus nuevas habilidades de gestión, se encargó de la burocracia y la logística. Fue fascinante verlos trabajar. Dos personas que la vida había puesto a prueba, ahora unidas no solo por el afecto, sino por una clara misión: devolver a esa comunidad la dignidad que a ellos mismos, en distintos momentos, les había sido negada. Recuerdo una conversación que tuve con Elena por aquella época, y me dijo algo que jamás he olvidado. Me contó que durante muchos años sintió que su vida era como un libro en blanco escrito por otros, lleno de reglas, deberes y expectativas que no eran las suyas. Ese terrible día, cuando todo se derrumbó, fue el día en que finalmente tomó la pluma. Me explicó que Arthur no escribió su nueva historia, simplemente le dio el coraje para convertirse en autora. Cada proyecto que emprendían, cada vida que tocaban, era una nueva frase que ella escribía en su propio libro, un libro que ahora contaba una historia de propósito, fuerza y un amor maduro que le dio las bases para resurgir. Ya no era un personaje secundario en la vida de los demás, era la protagonista indiscutible de su propio viaje, y esta conciencia fue su mayor logro, mucho mayor que cualquier comodidad material que la vida con Arthur pudiera brindarle. La transformación de Elena, de una mujer que se sentía como un fantasma en su propio hogar a una líder comunitaria, cambió inevitablemente la dinámica familiar. Su esposo e hijo, quienes antes la veían como una figura predecible y dada por sentada, se vieron obligados a ver a la mujer real, con sus propias necesidades, fortalezas y voz. Me contó que sus conversaciones con ellos fueron al principio difíciles, llenas de distanciamiento y la necesidad de reajustar roles y expectativas construidas durante décadas. Pero como ya no actuaba desde el dolor ni la necesidad, sino desde el autoconocimiento y la serenidad, gradualmente comenzaron a reaccionar de manera diferente. Empezaron a respetarla no por obligación,
sino por genuina admiración por la mujer en la que se había convertido. El rescate más profundo al final no fue el de Elena por parte de Arthur, sino el de Elena por sí misma. Y esta nueva autenticidad fue lo que permitió que sus lazos familiares se reconstruyeran lentamente sobre una base mucho más honesta y sana. Y por eso su historia me resuena tanto, porque nos recuerda que una crisis de la mediana edad, o cualquier crisis existencial, no tiene por qué ser un final, sino una poderosa llamada al cambio. Elena pensó que su vida se acercaba a su fin, que sus mejores años habían quedado atrás y que el resto de sus días sería una melancólica repetición de lo que ya había sido. Pero fue precisamente en ese momento, tocando fondo, que encontró la oportunidad de empezar de nuevo, de una manera mucho más consciente y con propósito. Su trayectoria demuestra que la felicidad y la plenitud no son exclusivas de la juventud. Están disponibles para nosotros a cualquier edad, siempre que tengamos el coraje de mirar hacia nuestro interior, de afrontar nuestro vacío y de abrirnos a las conexiones inesperadas que nos ofrece la vida, como el encuentro casual con un amable desconocido en una playa desierta, que puede acabar convirtiéndose en el catalizador de nuestra mayor transformación. Lo más curioso es que, incluso al convertirse en esta figura central y respetada, Elena nunca perdió su sencillez ni el recuerdo de quién era. Me contó que a veces, cuando nadie la veía, le gustaba cuidar el pequeño jardín en la parte trasera de la gran casa, sentir la tierra en sus manos, una forma de reconectar con algo real y tangible, lejos de reuniones y planes. Era su forma de recordarse a sí misma que, debajo de la mujer fuerte y líder, comunitaria, aún existía esa Elena que una vez solo anhelaba un poco de paz y un lugar al que pertenecer. Y lo encontró, no en el lujo ni el estatus, sino en el propósito que descubrió al lado de Arthur. Su historia no trata sobre un giro del destino que les dio riqueza, sino sobre cómo usaron ese giro para dar un nuevo destino a sí mismas y a todos los que las rodeaban, demostrando que la verdadera transformación viene de adentro hacia afuera, y así, el viaje de Elena, que comenzó con una crisis solitaria en un día desesperado, se convirtió en un ejemplo que resuena hasta el día de hoy en esa pequeña comunidad y en todos los que conocen su historia. Es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para buscar la propia felicidad, para redefinir quiénes somos y para encontrar un amor que nos impulse a ser mejores. Su historia y la de Arthur nos enseñan que a veces tenemos que tocar fondo, perder todo lo que creíamos seguro, para descubrir la fuerza que realmente poseemos y lo que realmente importa. Que el coraje de Elena al enfrentar su vacío y la amabilidad de Arthur al acoger a un extraño sirvan de inspiración para que todos tengamos el coraje de buscar nuestro propio renacimiento, sin importar en qué capítulo de la vida nos encontremos. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.